Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en esta sala virtual. Sean todas y todos bienvenidos. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo taller de análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, edición 2022. En esta mañana, el caso que se abordará, que se analizará durante esta sesión, es el caso Vera Rojas versus Chile, y nos acompaña el doctor Pablo González Domínguez, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos explicará sobre este caso. Para continuar con las actividades de esta mañana, también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pedimos nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días a todas y todos, a todas las personas que nos acompañan en esta jornada de los miércoles. Quiero decirles que hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy apreciada por su trabajo en favor de los derechos humanos. Él ha dedicado su vida profesional a este tema. Ha tenido frutos que es muy importante reconocer. Me refiero al doctor Pablo González Domínguez. Sea usted bienvenido, doctor. Un abrazo, mi reconocimiento y nuestra gratitud siempre por su apoyo. Para iniciar, comentar nada más que las sentencias de la Corte Interamericana, además de fijar una posición, de dar un fallo respecto al conflicto que se dirime en el expediente respectivo, pues son un instrumento que aporta, que nos da herramientas para la investigación, para el tratamiento de las violaciones a derechos humanos. Forman parte, pues, del marco jurídico con el cual todos los servidores públicos debemos actuar, al cual debemos ajustarnos, especialmente las personas vinculadas a la impartición de justicia. La sentencia que va a analizarse hoy y que agradezco mucho al doctor González Domínguez data del año pasado, es una sentencia reciente. Esta sentencia que emitió la Corte Interamericana, ¿sí?, está relacionada con el derecho humano a la vida, a la integridad, a la niñez, al derecho a la salud, a la seguridad social. Es una sentencia muy importante porque hace referencia a diferentes situaciones de defensa de los derechos humanos, pero también tiene aspectos vinculados a cómo deben ser respetados por las empresas privadas. En este caso se trata de una aseguradora, ¿sí? Y la forma también en que pueden ser vulnerados cuando estas empresas adoptan disposiciones muchas veces administrativas, simplemente que contravienen los derechos humanos. ¿Sí? En la sentencia también se refiere a la actuación de las autoridades del Estado que deben regular, ¿sí?, la actuación de los prestadores de los servicios de salud, sobre todo no distinguir, pues, si se trata de un servicio prestado por un particular o prestado de manera pública. ¿Sí? De hecho, en la sentencia, ¿sí?, atiende a una línea jurisprudencial sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ustedes saben lo reciente del trabajo respecto a la justiciabilidad de los DESCA. Sí, de alguna manera se inicia con el caso González Yuy contra Ecuador, sí, y hay otras como la de
Poblete Vilchis contra Chile, Cusculpi Varal contra Guatemala, Hernández contra Argentina, y por lo que hace a la seguridad social, está el caso de Muelle Flores contra Perú, la de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra Perú. Pero bueno, definitivamente, en este caso que veremos hoy, se confirma que Chile y México compartimos muchas realidades y por ello esta sentencia es importante para nuestro país. Deseo que todas y todos aprovechemos mucho de la experiencia del doctor González Domínguez y aprovechemos a enriquecernos, ¿sí?, con su sabiduría. Bienvenidas y bienvenidos todos al taller de análisis de sentencias que organiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Un espacio que tiene como fin contribuir a defender y promover los derechos humanos para consolidar nuestro estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida y por acompañarnos en esta mañana. Antes de ceder el uso de la voz de nuestro invitado, me permitiré compartir con ustedes parte de su trayectoria académica y profesional. Pablo González Domínguez es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Panamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, entre otras. Es autor de un libro sobre el control de convencionalidad y de varios artículos académicos y capítulos de libros sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional y sobre derechos sociales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente labora como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Elena. Antes de comenzar, vamos a saludarlos a todos y todas. Buenos días. Agradezco mucho la invitación a participar con ustedes en este taller. También agradezco las amables y cálidas palabras del presidente de la Comisión Estatal. También le mando un fuerte abrazo desde Costa Rica. El día de hoy vamos a tener esta sesión de análisis de sentencias para hablar, como ya se avanzó, del caso Vera Rojas y otros contra Chile. Este es un caso que se resuelve el año pasado, en el segundo semestre del año. Es decir, es un caso bastante reciente que aborda, en el caso concreto, cuestiones relacionadas con, como ya también lo adelantó el licenciado Cepeda, sobre el derecho a la vida digna, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, derecho a la seguridad social y sobre la prohibición de discriminación y los derechos de personas con discapacidad y derechos de la niñez. Es una sentencia que aborda una multiplicidad de cuestiones que rodean a la situación fáctica que involucró a Martina Vera Rojas, que era una niña que padecía una enfermedad degenerativa. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, también hay que entender esto dentro de una discusión más amplia sobre varios temas, pero tres principalmente, que son los que rodean a esta sentencia. Por un lado, la cuestión respecto a la regulación y el control y la fiscalización que debe existir sobre las empresas privadas, sobre todo cuando éstas realizan funciones públicas, como sería el caso de la aseguradora en la situación específica de Chile. Vamos a ver por qué. Pero bueno, con independencia de eso, es las obligaciones que existen del Estado de regular y fiscalizar las acciones de particulares cuando éstas pueden involucrar violaciones de derechos humanos. Ese es un tema que en el sistema interamericano, pero en general en derechos humanos, se ha vuelto una cuestión relevante en los últimos años y que sin duda alguna lo es también para México. Por otro lado, también la cuestión que rodea al tema de la justiciabilidad de los DESCA, como ya bien lo adelantó el presidente, en el sentido de que esta sentencia involucra un análisis autónomo respecto al derecho a la salud y el derecho a la seguridad social que se vio violado en el caso concreto, y que también se incrusta dentro de la línea jurisprudencial en materia de
protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? En este caso, derecho a la salud, derecho a la seguridad social. Y finalmente, también la cuestión relacionada con las obligaciones en materia de derechos humanos de las empresas. Este caso, en ese sentido, reafirma lo que ya se había dicho en el caso de Fábrica de Fuegos contra Brasil del año 2020, que se reiteró en el caso de los buzos Misquitos contra Honduras en el 2021 igual, y Vera Rojas se suma a esta misma cuestión respecto a el tipo de obligaciones que surgen para las empresas privadas y en la necesidad que tienen ellas también de velar por los derechos humanos en sus actividades cotidianas. En este caso era una empresa, una aseguradora, pero en los casos de buzos Misquitos y en el caso de Fábrica de Fuego se trataba de empresas que contrataban personas y cuáles son las obligaciones que surgen para las empresas en materia de garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que emplean, ¿no? Estos son temas, sin duda, insisto, que en México son relevantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Yo lo que voy a hacer es un resumen de la sentencia, donde les voy a ir comentando algunos aspectos que son particularmente relevantes en el contenido mismo de la sentencia, para entenderla mejor, para entender de qué va el caso Vera Rojas, insisto, cómo se relaciona con la línea jurisprudencial en distintas materias que tiene la Corte Interamericana, y la idea es que al final abramos una sesión para preguntas y respuestas donde podamos conversar sobre los aspectos que a ustedes les parezcan más relevantes, ya sea del caso o ya sea de las cuestiones más generales que se encuentran rodeando a este caso de Vera Rojas contra Chile. Entonces, para hacer eso, les voy a compartir la pantalla. A ver, denme un segundito. Elena, tal vez me puedas ayudar aquí porque estoy teniendo el mismo problema que hace un momento. Sin problema, doctor. Por favor, denle configuración de visualización y ahí le va a poner la pantalla. Perdón, no te escucho bien. En donde dice configuración de visualización, por favor. Lo que pasa es que la aplicación de Zoom me está estorbando. Ahí podemos verla correctamente y si le da en presentación y posteriormente en configuración de visualización, se va a ampliar la pantalla. No, es que ¿Arriba? no me explico bien, porque es que la pantalla de Zoom está bloqueando el lugar donde está Bueno, voy a seguir así. Espero que no haya mucho problema. Ok. Bien, entonces vamos a ver el caso Vera Rojas y otros contra Chile. La primera cuestión es los hechos del caso. Vamos a repasarlos de qué va este caso. Recordar, Martina Vera Rojas nace el 12 de mayo del 2006. Fue adoptada por sus padres, Carolina Rojas y Ramiro Vera en agosto del año 2006 igualmente. La familia Vera vive en Arica, que es una zona fronteriza ubicada al norte de Chile. Esto es importante porque en esa zona de Arica no existe la misma capacidad hospitalaria que en otras zonas del país, como por ejemplo en Santiago. En el año 2007, Martina Vera es diagnosticada con el síndrome de Leigh, que es una enfermedad progresiva que genera graves secuelas neurológicas y musculares graves. Martina, a partir de que la enfermedad evolucionó a un punto en que prácticamente perdió la capacidad de estar en contacto con el mundo exterior, perdió la capacidad de hablar, perdió la capacidad de moverse por ella misma y entonces necesita estar acompañada de una serie de atenciones médicas para poder seguir adelante, pues y tener una vida dentro de su condición
que sea lo menos gravosa posible, digamos. El señor Ramiro Vera contrató la empresa privada ISAPRE Más Vida, un seguro de salud con esta empresa privada que incluía una cobertura especial para enfermedades catastróficas. Aquí solamente resaltar que en Chile tiene un sistema mixto de seguridad social, es un sistema en donde las personas pueden aportar ya sea a la seguridad social que ofrece el Estado o bien pueden contratar un seguro médico y sus aportes de seguridad social van dirigidos hacia poder tener una cobertura por parte de aseguradoras privadas. Todo esto está cubierto y está regulado por la Superintendencia de Salud chilena, que es un actor importante en este mismo caso. Pero bueno, es importante saber que es un sistema de seguridad social mixto el que tiene Chile con participación pública y participación privada. El seguro que contrata el padre de Martina le permite a Martina tener acceso a un régimen de hospitalización domiciliaria, lo que vamos a conocer ahora como RHD, desde noviembre del año 2007. Este régimen de hospitalización domiciliaria permitió que Martina, debido a su condición, tuviera una atención médica hospitalaria en su domicilio, con lo que eso significaba en términos de la cama en la que tenía, los respiradores, atención de personal médico especializado durante el día y la noche, que permitía que estuviera en su casa en una situación segura a partir de, insisto, este régimen de hospitalización domiciliaria que estaba cubierto por el CAEC, por la cobertura para enfermedades catastróficas. Ahora, el 13 de octubre del 2010, la ISAPRE Más Vida, es decir, la aseguradora privada, le envía una carta al señor Vera Rojas en la que le comunica la terminación del régimen de hospitalización domiciliaria. En la carta, la aseguradora le señala que en aplicación de la disposición de la circular número 7 de la Superintendencia de Salud, se excluyen los tratamientos, se excluyen del régimen de hospitalización domiciliaria los tratamientos médicos que impliquen enfermedades crónicas y que en el caso de que Martina presentara alguna complicación médica, entonces tendría que acudir al hospital de Arica, que era el hospital más cercano donde ella se encontraba. Aquí esto es importante, dos cuestiones respecto a este hecho. En primer lugar, se trata de, se calificó como una enfermedad crónica la enfermedad de Martina y a partir de calificarla como enfermedad crónica se le excluye de la cobertura de hospitalización domiciliaria en el marco del seguro médico con la cobertura especial que su padre había contratado y en razón de ello se le dice, bueno, en caso de que tengas alguna emergencia médica, entonces debe acudir a la Martina, obviamente a través de sus padres, siendo llevada por sus padres al hospital de Arica. ¿Qué sucede con esto? La enfermedad de Martina tiene unas características que requieren de una atención prácticamente permanente y las crisis pueden surgir precisamente por no tener esa atención permanente. Entonces, los padres de Martina presentan un recurso ante la Superintendencia de Salud, del cual le resuelve que se mantiene la disposición, presentan un recurso ante la ISAPRE, después ante la Superintendencia, después presentan un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, se les da la razón en esa primera instancia y cuando esto se apela por parte de la ISAPRE, la Corte Suprema de Justicia revoca la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica y se entiende que se declara la legalidad de la decisión de la ISAPRE y la respuesta de la Superintendencia. Ante el rechazo del recurso de protección, los padres de Martina presentan una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y cuando la Comisión le solicita información al Estado sobre la situación que está teniendo Martina, el Estado le responde a Martina, a los padres de Martina, les dice, puedes presentar un recurso ante la propia superintendencia y la superintendencia puede iniciar un proceso arbitral dentro del marco de sus competencias. Precisamente los padres presentan esto, presentan una demanda ante la superintendencia solicitando que se inicie un procedimiento de arbitraje y ahí se le da la razón a los padres de Martina y se obliga o se establece que se debe reinstalar el régimen de hospitalización domiciliaria, se le deben pagar los gastos al padre de Martina en que haya incurrido para poder mantener la hospitalización domiciliaria por sus propios medios de Martina y finalmente se obliga el pago de los intereses corrientes que se hayan devengado en el mismo periodo por los gastos que haya incurrido el padre o que hubiera incurrido el padre de Martina. La ISAPRE presenta, es decir, la aseguradora privada presenta un recurso en contra de esta decisión del árbitro de la superintendencia, el cual es rechazado por el superintendente.
La ISAPRE Más Vida presenta este recurso y también, insisto, fue rechazado posteriormente por por el superintendente de salud. De esta forma, el 27 de agosto del 2012 se restablece la cobertura del CAEC para la hospitalización domiciliaria de Martina. La ISAPRE hace los pagos al señor Vera que correspondían y así se ha mantenido esta hospitalización domiciliaria por la cobertura cubierta por la aseguradora privada desde entonces y hasta la fecha. Sin embargo, y esto también es un hecho importante en el caso, ha habido constantes litigios, digamos, o solicitudes, quejas, ha habido una controversia entre los padres de Martina y la ISAPRE respecto a aspectos específicos del tratamiento médico que ella ha recibido. Es decir, ha habido una conflictividad posterior que ha seguido a la reinstalación del régimen de hospitalización domiciliaria una vez que se decidió por parte del árbitro y se ratificó por parte del superintendente la decisión de reinstalación del régimen de hospitalización domiciliaria. Bien, el Estado, ustedes saben, y ya lo hemos visto en sesiones anteriores, el Estado tiene el derecho de presentar objeciones a la competencia de la Corte para conocer de un caso. Y en este caso de Martina Vera, efectivamente el Estado hizo uso de este derecho y presentó 3 excepciones preliminares en el litigio, y lo cual es el primer aspecto que se analiza en una sentencia, y lo vamos a ver aquí porque ese es el orden, digamos, que siguen el análisis jurídico de un caso ante la Corte Interamericana. Presenta 3 excepciones. La primera de ellas, respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos, el Estado alegó ante la Corte que, en realidad, antes de acudir ante la Comisión Interamericana, la familia de Martina no había agotado el recurso ante la superintendencia, que finalmente, dice el Estado, ese era el recurso adecuado para resolver la situación, como de hecho así ocurrió. Entonces el Estado dice, la Corte no tiene competencia porque no se agotaron los recursos internos. Antes de presentar la petición ante la Comisión Interamericana y antes de que se resolviera la admisibilidad del caso ante la Comisión. Aquí la Corte resuelve el asunto en aplicación de una regla procesal que ha sido desarrollada en la jurisprudencia a lo largo del tiempo, que es que las excepciones a la admisibilidad por falta de agotamiento de recursos internos deben ser presentadas por el Estado ante la Comisión Interamericana. Y la primera vez que la Corte presenta esta excepción es ante la Corte, y por lo tanto no se puede presentar en el momento procesal oportuno y por esa razón es inadmisible en el caso. Habría sido interesante ver cómo se analizara el caso si hubiera sido presentado en el momento procesal oportuno, es decir, en el trámite de admisibilidad ante la Comisión Interamericana, pero bueno, esto no sucede y por lo tanto se rechaza la excepción. Por otro lado, el Estado plantea una excepción por lo que le llama la improcidencia de la denuncia a partir del 27 de agosto del 2012 por falta de objeto. El Estado lo que alega es, en realidad, el asunto ya se resolvió precisamente por la decisión de la jueza árbitro de la superintendencia que ordenó la reinstalación del régimen de hospitalización domiciliaria. Lo que el Estado está argumentando es, aquí ya no hay caso, esto ya se resolvió precisamente por la decisión que fue tomada en el ámbito interno por parte de la jueza árbitro de la superintendencia. La respuesta de la Corte en este tipo de excepciones preliminares ha sido que determinar si efectivamente una violación de derechos humanos ya cesó es un asunto que corresponde al fondo de la controversia. Y por lo tanto, eso se analiza en el fondo de la controversia. Y esto es importante porque vamos a ver un poco más adelante cómo este es un aspecto que se discute y cómo esto se ha incrustado también en una discusión más amplia respecto a la subsidiariedad del sistema interamericano y en particular de la Corte Interamericana. Y finalmente se plantearon una excepción preliminar por falta de competencia de la Corte en razón de la materia, específicamente por falta de competencia de análisis sobre violaciones al artículo 26 de la Convención Americana. Ya lo hablamos en la introducción, el presidente introdujo el tema respecto a el tema de la justiciabilidad de los DESC, es decir, la posibilidad que tiene la Corte Interamericana de analizar violaciones autónomas a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que se producen sobre la base del artículo 26 de la Convención Americana. Y aquí Chile presentó una excepción diciendo, en realidad la Corte no tiene competencia para hacer ese tipo de análisis, ¿no? de DESCA sobre la base del artículo 26. La Corte ha desarrollado ya una respuesta también que ha sido reiterada en sus precedentes en el sentido de que la Corte efectivamente tiene competencia para analizar violaciones al artículo 26 y el argumento central, podríamos decir, es que el artículo 26 está cubierto por
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre cualquier violación que ocurra a los derechos que se encuentran contenidos en la Convención Americana, sin una exclusión y sin ninguna distinción entre los primeros artículos y los que se refieren a derechos civiles y políticos principalmente, y los artículos el artículo relacionado con derechos económicos, sociales y culturales. La Corte reitera su competencia para conocer sobre violaciones a los DESC sobre la base del artículo 26, cuestión que inicia en el caso Lagos del Campo y que ha sido reiterado en precedentes posteriores o en casos posteriores al caso Lagos del Campo del año 2017. Bien, entonces, ¿el caso de qué va? El caso de Vera Rojas. El análisis se presenta por violaciones o presuntas violaciones a los derechos a la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la obligación y la seguridad social en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ese es el primer aspecto. ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el alegato central del caso Vera Rojas? Es que la decisión de la ISAPRE constituyó un riesgo a los derechos de Martina Vera. Rojas, precisamente por la decisión de la ISAPRE de haber levantado el régimen de hospitalización domiciliaria, aun cuando esto era fundamental para mantener la vida y la salud de Martina Vera y por lo tanto también de lograr la efectividad de una pluralidad de derechos. Ese es el argumento principal. Por otro lado, también las afectaciones que esto produjo al derecho a la integridad personal de los padres de Martina Vera. Los padres de Martina, precisamente ante la situación, y esto imaginémonos cómo fue la cuestión, ante la noticia de que se levantaría el régimen de hospitalización domiciliaria, el padre de Martina lo dice en varias partes del proceso, en la audiencia pública, también en los escritos que se presentan ante la Corte, eso prácticamente era una sentencia de muerte para Martina, porque la hospitalización domiciliaria era necesario para mantenerse con vida, Martina, es decir, para poder tener una expectativa de vida más amplia y una calidad de vida mejor en el marco de la enfermedad que ella estaba enfrentando. Entonces, los padres de Martina lo que tuvieron que hacer fue conseguir los recursos de la forma en que pudieron para poder mantener situaciones similares a las que tenían con la cobertura por parte del seguro médico. El estrés que generó eso y las consecuencias que tuvo eso son alegadas en el caso como violaciones a la integridad personal de los padres de Martina. Entonces tenemos estos dos aspectos. Las víctimas de este caso son Martina Vera y por otro lado los padres de Martina, ¿no? Los alegatos son presentados en el marco de estos dos distintos, digamos, universos de víctimas. Por un lado Martina, por otro lado los padres de Martina. Bien, ahora la pregunta es ¿cómo se analiza el caso? Bien, aquí estamos en un caso donde la responsabilidad del Estado se analiza a partir de los estándares relativos al deber de prevención. Esto, para efectos de calificar la responsabilidad internacional del Estado por actos de terceros, aquí recordemos, era una aseguradora privada la que había tomado la decisión de retirarle el régimen de hospitalización domiciliaria a Martina en virtud de la aplicación de una norma que estaba sancionada y había sido creada por la Superintendencia de Salud, que es precisamente un órgano del Estado. Entonces, aquí vamos a recordar qué es lo que la Corte ha dicho a eso. La Corte ha señalado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo del Estado y por lo tanto este tiene la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos de las personas. De esta forma, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción como deber especial de protección a la vida y la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios tiene el carácter público o privado. Entonces, para efectos de análisis de la responsabilidad del Estado, esto se analiza desde el deber de prevenir violaciones de derechos humanos, porque no es un acto del Estado propiamente el que se está calificando, sino es el acto de un particular. Y sin embargo, aquí el estándar que se ha desarrollado por parte de la Corte Interamericana es que los estados tienen la obligación, por un lado, de regular los servicios de salud y por otro lado, de fiscalizar las acciones que realizan esas entidades privadas que brindan servicios de salud. Entonces, este caso, insisto, se analiza a partir de las obligaciones estatales en deber de prevención que se concretan en el deber de regular y fiscalizar los servicios de salud, en este caso, los servicios que prestaba la ISAPRE. La Corte también desarrolla estándares y por eso se encuentran
contenidos en la presentación, estándares relacionados con los tratamientos de rehabilitación por discapacidad y los cuidados paliativos que se deben dar en el marco de la salud infantil. Hay que recordar, Martina Vera era una niña en el momento en que ocurrieron los hechos, que además tenía una condición de salud que provocaban una discapacidad. Entonces, si vamos a ver Vera Rojas en relación con los estándares que se desarrollan específicamente, habría que entenderlos a la luz de el tipo de tratamientos de rehabilitación por discapacidad que el Estado debe garantizar, ya sea directamente cuando se trata de servicios que brinda el propio Estado o bien indirectamente a partir de la regulación y la fiscalización de los servicios que brinden los particulares. En ese sentido, la Corte estimó que los estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos conforme a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, tomando en consideración las particularidades de un tratamiento médico que requieren niños y niñas que sufren discapacidades. Esto es un tema importante, que se trata de un estándar que es desarrollado en el contexto y por lo tanto es aplicable a una situación de niños que se encuentren en situación de discapacidad. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado cuando se trata de, o cuáles son los tipos de tratamiento médico que se debe garantizar a niños y niñas que sufren una discapacidad, sobre todo tratamientos paliativos? La Comisión Interamericana, cuando presenta el caso ante la Corte, en parte presenta un peritaje que está dirigido a esta cuestión, ¿no? Y aunque el caso no analiza específicamente si los tratamientos que estaba recibiendo Martina, es decir, si la hospitalización domiciliaria que tenía era suficiente en términos de el tratamiento médico que debía recibir, la sentencia desarrolla estos estándares. Entonces, desde esa óptica, este quizás sería el elemento sustantivo que como precedente es más importante por parte de la Corte. Y aquí la Corte, insisto, reitera que el tipo de atención médica se tiene que garantizar conforme a los estándares de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad. Y específicamente en materia de accesibilidad, esto significa que los tratamientos de rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos deben privilegiar, en la medida de lo posible, la atención médica domiciliaria o en un lugar cercano al domicilio del niño o la niña con discapacidad, con un sistema interdisciplinario de apoyo y orientación al niño o la niña, así como que contemplar la preservación de su vida familiar y comunitaria. En ese sentido, considero que los cuidados especiales y la asistencia necesaria para un niño o niña con discapacidad debe incluir como elemento fundamental el apoyo a las familias a cargo de su cuidado durante el tratamiento, en especial a las madres a quienes tradicionalmente recae las labores de cuidado. Entonces, veamos esos elementos. La importancia que tiene que los cuidados paliativos, como parte de la accesibilidad, tengan lugar en el domicilio de los niños y niñas en la medida de las posibilidades, y por otro lado, el acompañamiento que se le debe dar a las familias de niños y niñas con discapacidad. Otro aspecto que se ve dentro de estos estándares y que vale la pena resaltar es lo relativo al acceso a la información como parte de la accesibilidad en la atención a la salud. Y esto es importante en el contexto como un caso como el que vemos, ¿no? ¿Cuántas veces en general se presentan situaciones en donde no se tiene claridad respecto a la cobertura que tienen los seguros médicos y tampoco sobre la razón por la cual se toman decisiones por parte de las aseguradoras privadas? Pues también por parte de la atención médica que brinda el sector público. Y de aquí que surge este estándar de la Corte Interamericana en el caso Vera Rojas, la necesidad de que haya acceso a la información como parte de la accesibilidad de la atención a la salud. En este sentido, la Corte consideró que los niños y las niñas y sus cuidadores deben tener acceso a la información relacionada con las enfermedades o discapacidades que sufran, incluidas sus causas, cuidados y pronósticos. Esta información debe ser accesible en relación con los médicos tratantes, y esta es la parte que les decía, pero también respecto al resto de las instituciones que pueden estar involucradas en el tratamiento que recibe el niño o la niña. Esto incluye a las instituciones encargadas del manejo de los seguros privados, en tanto resultan centradas en el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, el Estado debe regular que los afiliados de las aseguradoras privadas tengan acceso a la información sobre las condiciones de tratamiento efectivo que gocen, lo que incluye las condiciones de cobertura de los servicios y los recursos que dispone el afiliado en caso de inconformidad. Aquí, solamente pensando en la situación específica que sucede en el caso de Vera Rojas, no queda claro que la familia de Martina tuvo acceso
a la información necesaria para saber que tenía que presentar o que podía presentar un recurso ante la propia Superintendencia de Salud, específicamente para activar el mecanismo de arbitraje, que es el que finalmente resuelve el asunto. La familia de Martín acude ante la Corte de Arica, presenta un recurso y después presenta otro recurso ante, bueno, más bien, entra en un litigio que finalmente deriva en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, cuando en realidad existía este otro mecanismo. Sin embargo, la familia, al menos eso es lo que se advierte de la lectura de la sentencia, nunca tuvo claridad respecto a la existencia de ese recurso. Si esa información hubiera existido, entonces quizás otro hubiera sido el camino que hubiera tomado la familia de Martina. Por otro lado, tampoco queda claro el conocimiento que tenía la aseguradora sobre las consecuencias que tenía el retiro del régimen de hospitalización domiciliaria. Eso se advierte precisamente por digamos, la salida que le da la propia aseguradora a la familia de Martina cuando le dice, en caso de que exista alguna crisis, entonces puedes acudir al hospital de Arica. En realidad, esa posición por parte de la aseguradora lo que refleja era o una perversidad por parte de la aseguradora o también una profunda ignorancia respecto a las consecuencias que eso tendría, porque Martina requería de la atención médica domiciliaria para poder mantener su calidad de vida y para poder mantener su expectativa legítima de vida conforme a la enfermedad que tenía. Entonces, aquí la información el acceso a la información resulta fundamental en distintos niveles que la sentencia precisamente refleja. Ahora, ¿cómo se analiza el caso concreto cuando se resuelve? Bueno, ya lo dijimos, este es un caso que se analiza a la luz del deber de prevenir las violaciones de derechos humanos, que en casos como este, o en materia de salud, implica el deber de regular y fiscalizar las prestaciones de servicios de salud. Entonces, el primer punto de análisis, y por eso Vera Rojas está analizado de esta forma, es observar la regulación de los servicios de salud. En este caso, de los servicios que brindaba la aseguradora privada. Y eso conllevó necesariamente al análisis, o el punto de partida es el análisis del contenido de la circular número 7, que es la circular, recordaremos, sobre la cual se basa la decisión en virtud de la cual se retira el régimen de hospitalización domiciliaria por considerar que la enfermedad de Martina Vera era una enfermedad crónica. Y la circular establecía que en caso de enfermedades crónicas se podía retirar o no procedía el régimen de hospitalización domiciliaria. Entonces, lo primero que se analiza es si esta regulación es o no acorde al deber de prevenir, ¿no? Y específicamente al deber de prevenir violaciones de derechos humanos en materia de atención a la salud. Y el análisis se hace en dos niveles. En primer lugar, se establece que la exclusión de hospitalización domiciliaria permitía que, con independencia de la gravedad de las enfermedades que tuviera, si se calificaba una enfermedad como crónica, entonces eso era una causal suficiente para el retiro del régimen de hospitalización domiciliaria. Y eso, el primer análisis es que resulta arbitrario. ¿Y por qué es arbitraria esa postura? Bueno, porque se establece un criterio de distinción que no responde a la razón misma por la cual existe el régimen de hospitalización domiciliaria y por la cual se encuentran regulados y por la cual se prevé la posibilidad de establecer la cobertura adicional por situaciones catastróficas. Es decir, esta cobertura existe precisamente para evitar daños a la salud en caso de enfermedades graves. Y el régimen de hospitalización domiciliaria existe por la necesidad de los cuidados especiales que tiene una persona que tenga determinada enfermedad. Establecer que la cronicidad de esa enfermedad es la razón por la cual se puede retirar el régimen de hospitalización domiciliaria atenta en contra de la razón misma por la cual se crean estos mecanismos de atención especial para las personas que tienen los seguros de salud, y desde esa perspectiva plantea una distinción que es arbitraria. Pero no solo eso, la distinción también es discriminatoria, porque precisamente ante la situación de salud de una persona se permite una distinción que no resulta acorde a la protección de los derechos, en este caso la protección del derecho a la salud. Entonces, ante la arbitrariedad y la naturaleza discriminatoria en el acceso y en la protección de los derechos humanos, es que se determina la inconvencionalidad de la regulación de la circular número 7, que establecía, insisto, específicamente como causal de exclusión del régimen de hospitalización domiciliaria la naturaleza crónica de la enfermedad. Si ustedes quieren ver cómo se desarrollan estos argumentos, bueno, vean la primera parte del análisis del caso concreto de Martina Vera, y ahí es donde se explica precisamente la naturaleza arbitraria y discriminatoria
de esta decisión, perdón, de esta disposición de que regulaba los servicios de salud, específicamente los de la aseguradora privada, en este caso la ISAPRE Más Vida. Por otro lado, entonces, este es un primer análisis, una primera cuestión. Recordemos, es arbitraria y discriminatoria la disposición de la circular número 7. Por otro lado, la Corte advirtió que el caso planteaba una cuestión de regresividad en términos del artículo 26 de la Convención. ¿Y esto por qué? Porque la disposición de la circular número 7, que establecía la posibilidad de exclusión del régimen de hospitalización domiciliaria, fue adoptada con posterioridad a una norma que en realidad no preveía esa posibilidad. En ese sentido, ante la adhesión de la posibilidad de exclusión del régimen de hospitalización domiciliaria, eso constituyó una medida regresiva, que no se justifica precisamente por ser una medida arbitraria y discriminatoria, y desde esa perspectiva constituyó una violación de las obligaciones de desarrollo progresivo de los DES, que en este caso de la protección del derecho a la salud por parte del Estado. Esto es un asunto que se ve a la luz del artículo 26 de la Convención, no a la luz de los artículos 4 y 5 del mismo instrumento. Bien, entonces, ante estas tres cuestiones, ante la arbitrariedad de la disposición, ante el carácter discriminatorio de la disposición y ante su naturaleza regresiva, la Corte consideró que el Estado incumplió su deber de regulación de los servicios de salud a través de la circular número 7 del 1 de julio de 2005. La Corte concluye de esta forma: la disposición permitió la exclusión de la cobertura del régimen de hospitalización domiciliaria de Martina Vera mediante la decisión de la ISAPRE Más Vida, la cual era necesario para su adecuado tratamiento médico, más aún considerando su condición de niña con discapacidad. La Corte determinó que la decisión de la aseguradora privada puso en riesgo los derechos a la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de Martina Vera, los cuales se encuentran protegidos en los artículos 4, 5, 19 y 26 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. También la existencia de dicha norma constituyó un incumplimiento de las obligaciones de desarrollo progresivo del derecho a la salud en términos del artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, las violaciones, ¿por qué se producen? Insisto, porque ante la ausencia de una adecuada regulación, esto provocó la toma de una decisión que puso en riesgo los derechos de Martina Vera y además en sí mismo constituyó una medida regresiva en materia de atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, específicamente sobre el derecho a la salud. Por otro lado, la Corte también analizó otro aspecto de la sentencia. Esto es importante. Recuerdan que, es decir, es importante en la estructura de la sentencia. Recuerdan que el Estado presentó una excepción preliminar que decía que el caso carecía de objeto, porque ya había sido resuelto. Es decir, ya se había resuelto la violación que se produjo con la decisión de la jueza árbitro de la superintendencia, que ordenó la reinstalación del régimen de hospitalización domiciliaria, ordenó el pago de los gastos en que concurrió la familia de Martina y, por otro lado, estableció el pago de los intereses que se hubieran generado. Bueno, el Estado plantea este argumento como excepción preliminar y este es un asunto que se resuelve en el fondo de la controversia. Y lo que dijo la Corte fue que si bien la violación ya había cesado y que había sido parcialmente reparada en virtud del pago de los gastos en que incurrió el padre de Martina, sin embargo, no había sido totalmente reparada en la medida en que la conflictividad con la ISAPRE había continuado. Es decir, la medida no fue completamente efectiva, en tanto si continuaron la conflictividad y por lo tanto los problemas en la prestación del servicio de salud a Martina después de su reinstalación, después de la decisión de la jueza. Entonces, en esa medida no había sido, cesado en su totalidad, no reparado, cesado. No había cesado en la totalidad las violaciones que habían producido precisamente este caso, y en ese sentido no se aplica el principio de complementariedad, al menos no se le dan sus consecuencias jurídicas completas. Bien, y el segundo elemento que habíamos dicho en la sentencia es lo relativo a la violación a la integridad personal de los padres de Martina. En ese sentido, se consideró violada el derecho a la integridad física y moral de los familiares con motivo y aquí este es el punto central, del sufrimiento adicional que estos padecieron con producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas en contra de Martina Vera. ¿Cuáles son estas situaciones que generaron un sufrimiento
adicional que constituye una violación a su integridad física y psíquica. Bueno, por un lado, la situación que vivieron cuando se retira el régimen de hospitalización domiciliaria y ellos se ven obligados a tener que adoptar una serie de medidas que implicaron un estrés particular para la familia de Martina, para los padres de Martina. Por otro lado, también la constante conflictividad posterior a la reinstalación del régimen de hospitalización domiciliaria y, finalmente, las secuelas que esto tuvo, sobre todo en la salud del padre de Martina, que tuvo alteraciones físicas, en particular pérdida de la vista parcialmente, lo cual pone en riesgo también la posibilidad que él mismo tiene de poder seguir trabajando. Y eso, insisto, también eso se entendió en el caso, se probó en el caso que había sido resultado precisamente de la situación tan estresante y tan complicada que había vivido la familia durante los años durante el tiempo en que Martina estuvo sin el régimen de hospitalización domiciliaria garantizado por parte de la aseguradora. Un dato importante también de este caso es que Martina en realidad nunca se queda sin atención médica domiciliaria, pero la razón por la que no se quedó sin atención médica fue porque los padres hicieron un esfuerzo propio para poder mantener esa hospitalización domiciliaria. Es decir, ellos pagaron la hospitalización domiciliaria con un enorme esfuerzo por parte de la familia, porque ustedes se pueden imaginar los gastos que eso implicó para la familia de Martina Vera. ¿Cuáles son las reparaciones que se dan en el caso? Por un lado, se ordenan reparaciones de restitución y rehabilitación, es decir, se establece que el Estado debe asegurar la vigencia del tratamiento médico de Martina Vera en las condiciones en que se encuentra. Por otro lado, entregar a Martina una silla de ruedas neurológica que le permita realizar los traslados al hospital cuando esto sea necesario y un tratamiento médico y psicológico a los padres de Martina. Ustedes pueden ver cómo hay un nexo causal entre las violaciones que ocurrieron y las reparaciones que se dictan. Este nexo se da por un lado, bueno, ante la posibilidad de que ese tratamiento sea retirado, el Estado debe garantizar que esto no suceda. Por otro lado, ante la situación que vivieron los padres, entonces el Estado tiene que dar tratamiento psicológico en razón precisamente de la situación en la que ellos vivieron y la violación al derecho a la integridad personal que se declara en el caso. Por otro lado, medidas de satisfacción, la Corte Interamericana en todas sus sentencias establece la obligación de publicar la sentencia y el resumen de la sentencia. Y por otro lado, como garantías de no repetición, se ordenó al Estado adoptar las medidas legislativas necesarias para que la Defensoría de la Niñez tenga conocimiento y participe en todos los procesos ante la Superintendencia de Salud o en los procesos judiciales en que se puedan ver afectados los derechos de niños o niñas por actuaciones de aseguradoras privadas. ¿Cuál es la idea de esta medida? La idea de esta medida, al menos en mi lectura, es evitar que sucedan situaciones como estas, es decir, que sea la Defensoría de la Niñez quien esté ahí para decir, bueno, en casos como esto, no se puede retirar este tipo de tratamientos médicos, cuáles son los recursos adecuados que existen, es decir, que hay un acompañamiento a los padres o a los niños en particular en casos como este, ¿no? En donde sus derechos puedan estar en juego ante una decisión de una aseguradora privada o en general en los servicios de salud. Y finalmente, pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia y el reintegro de las costas y los gastos. Bien. Hasta aquí la presentación y abrimos el foro a preguntas y respuestas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tal como lo señala, se inicia el espacio para preguntas, dudas o comentarios. Para eso está también habilitado el chat y si alguien gusta hacer uso de la voz, le pedimos por favor que haga uso de la reacción de levantar la mano. Antes le permito ceder la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez para que nos haga algunos comentarios respecto a esta intervención. Adelante, por favor. Pues nuevamente, muchas gracias, doctor. Ha sido una experiencia muy grata escucharle. Nos llevó usted muy en orden, muy claramente, cómo se fueron identificando cada uno de los derechos violentados, vulnerados en esta situación, pero además creo que es una experiencia que nos debe servir para prevenir este tipo de vulneraciones,
que pueden darse en muchos otros servicios públicos que prestan instituciones privadas. En este caso, bueno, se trataba de salud, pero estaba yo, mientras venía usted haciéndonos de presentación, pensando en cuántos otros casos se pueden presentar. Me venían a la mente casos en materia de educación, quienes prestan el servicio de educación privada y que muchas veces emiten circulares o medidas, como en este caso que se dio en la aseguradora, una medida pues meramente administrativa que pudiera contemplarse dentro del derecho privado o de la relación del asegurado-aseguradora, sin que la institución pública vigilara o diera una supervisión permanente o constante a este tipo de medidas internas que terminan violentando los derechos de quienes están recibiendo el servicio, ¿no? El servicio de salud en este caso, y como le comentaba yo, pues podría darse en muchos otros casos. Yo creo que para nosotros es muy importante y yo insisto en que este tema de la jurisprudencia que constituyen las sentencias de la Corte Interamericana, pues deben servirnos a todos los servidores públicos para que hagamos mejor nuestras tareas, pero sobre todo de manera preventiva, que no esperemos a que se hayan vulnerado los derechos, porque nos dio usted con toda claridad una razón muy importante. Cuando consideraba la aseguradora que ya había cesado la violación a los derechos al reinstalarse el régimen de hospitalización domiciliaria, pues ellos excluyen de su análisis los daños colaterales emocionales, de estrés, psicológicos, que se causaron no solo a la paciente, a su familia, a la mamá, y esto nos puede pasar si nosotros creemos que la reparación del daño o que las medidas de no repetición no deben llegar a profundidad, ¿no? Que se queden así superficiales. A mí me gustó mucho su exposición. Le agradezco mucho nuevamente, doctor. Quiero decirle que le vamos a presentar pues de manera digital nuestro reconocimiento en nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero yo sé que es en nombre de todos quienes hemos tenido el privilegio hoy de escucharle, porque nos ha usted permitido profundizar y, como comenté al principio, enriquecernos con su experiencia, con sus conocimientos. Yo valoro mucho su generosidad, le felicito por ese desprendimiento que usted tiene de su capacidad, de sus conocimientos al compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. No quiero usar más tiempo porque pueden haber por ahí algunas preguntas que pudieran interesar a quienes nos hacen favor de acompañar. Dejo la palabra a la maestra Elena para que nos diga si alguien más desea comentar algo, pero yo le estoy muy agradecido, ¿sí? Y también a quienes nos hacen favor de seguir, porque estamos pues construyendo entre todos, ¿sí? Un estilo de vida, que los derechos humanos, que el respeto a los derechos humanos forme parte de nuestro comportamiento cotidiano. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, licenciado. Solamente voy a hacer un par de comentarios respecto a lo que usted dice, muy interesante. Bueno, en primer lugar, de verdad, le agradezco mucho tanto la invitación como sus muy amables palabras. Me halagan bastante y me da mucho gusto que le haya gustado y que les haya gustado en general la presentación de este caso. Ahora, dos cuestiones que creo que es importante recalcar es que efectivamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana aporta, me parece, en dos niveles a la práctica de los derechos humanos a nivel interno estatal.
Por un lado, con aspectos metodológicos. Y parte de estas, una de las razones por las que escogí esta sentencia cuando me preguntaron qué me gustaría hablar, es precisamente porque esto aborda un tema muy importante, que es cómo vemos desde el Estado, bueno, lo que le exigimos al Estado respecto de actores privados. Y Vera Rojas es un caso que compila lo que el derecho internacional ha desarrollado en la materia, y en particular el sistema interamericano, sobre esta cuestión de exigirle al Estado, tienes que regular y fiscalizar adecuadamente las acciones de los particulares, y además tú particular también tienes ciertas obligaciones, sobre todo cuando estás brindando servicios públicos, ¿no? Como sería salud, pero bueno, también usted lo mencionó, educación, o otras cuestiones, ¿no? Que podremos nosotros aquí hablar, ¿no? Cuando se brinda servicios de agua potable, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que están ahí, ¿no? Donde los privados participan, eso en sí mismo no tiene nada de sancionable en materia de derechos humanos, pero la manera en que participan sí es importante, que se regule y que se fiscalice de manera adecuada. Y por otro lado, también el tema de la complementariedad, el tema de la subsidiariedad del sistema. Esta parte donde el Estado alega, bueno, ya se resolvió el asunto. Pero claro, aquí hay que pensar que el sistema interamericano es un sistema que es subsidiario, complementario, y la idea misma del derecho internacional es que se transforme en realidades locales, realidades nacionales. Y eso significa que si hay una violación de derechos humanos, como ocurrió en el caso de Martina, no basta simplemente con lo que digas, bueno, ya se resolvió, ya no hay ningún problema. Se tiene que reparar integralmente. Y eso es algo que me parece que desde la comisión, desde instancias como la Comisión Estatal, se puede hacer mucho énfasis sobre cómo la reparación no solamente es que cesen los actos violatorios, sino también que se aborde de manera integral las consecuencias que esto tuvo, por ejemplo, en un caso como este, en los familiares de la víctima, ¿no? Del caso de los padres de Martina, y también las consecuencias que para las víctimas tienen más allá de la reparación monetaria que pueda tener. Y aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha abordado mucho este asunto y ha desarrollado mecanismos como, por ejemplo, la necesidad de que haya disculpas públicas, la necesidad de que se publiquen las violaciones como una manera restaurativa de los derechos de las personas, y estos elementos, insisto, se desarrollan en el ámbito internacional en casos concretos, pero su lugar donde deben de impactar más es precisamente ahí a nivel local, donde ocurren las violaciones. Y por eso celebro también que se realicen este tipo de actividades para que interactuemos pues entre instancias de distintos ámbitos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y si me lo permite, le voy a compartir las preguntas que han puesto en el chat quienes nos acompañan en esta sala. Nos pregunta Erika Jazmín, perdón, primero le pregunto, ¿quiere que se las lea a las tres o vamos atendiendo una por una? Pues si quieres, las tres mejor de una vez, a ver si hacemos en bloque, a ver si lo podemos ordenar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Erika pregunta, ¿cómo se determina la responsabilidad del Estado por terceros? ¿Y cuál es el impacto de las sentencias a un Estado cuando se incumple? La segunda pregunta, ¿en México se conoce algún caso así? ¿Y se podría aplicar dicha sentencia en nuestro país? Y la tercera pregunta es, un tema que sería importante comentar sobre la razón del por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos no reconoce derechos humanos a las personas morales. Si nos puede compartir su opinión. Son las tres preguntas que tenemos en el chat. La escuchamos, doctor. Gracias. Bien, bueno, pues justamente Vera Rojas, Erika, la primera pregunta, justamente la sentencia de Vera Rojas plantea esa cuestión, ¿no? Es decir, cuando se trata de actos de terceros, el estándar que se ha desarrollado por parte de la Corte Interamericana ha sido el análisis desde la perspectiva del deber de prevención. ¿De dónde viene esto? Bueno, entendemos que las obligaciones que emanan de la Convención recaen fundamentalmente en los estados. Eso es una cuestión que es estructural, digamos, al derecho internacional público y es particularmente al derecho internacional de los derechos humanos, y se entiende que son los estados los primeros responsables de velar por el respeto y la garantía de sus derechos. Ahora, dentro del deber de garantizar los derechos, la Corte ha dicho, esto va más allá de que el Estado se abstenga de realizar violaciones de derechos humanos, sino además tiene que adoptar medidas que son positivas, desarrolladas, dirigidas a
lograr la efectiva vigencia de estos derechos. Y eso incluye el deber de prevención de las violaciones de derechos humanos. Y el deber de prevención de las violaciones de derechos humanos también abarca a regular y fiscalizar la actuación de particulares, ¿no? Esa es la línea, digamos, dentro de la normativa internacional que se sigue para llegar a esta cuestión de, bueno, cuando hay un acto que es de un tercero, lo que voy a analizar es si tu Estado preveniste la violación, ¿no? A través de la regulación y la fiscalización. Esa es, digamos, la manera en que se atribuye la responsabilidad al Estado. Ahora, ¿quién comete la violación directa? Bueno, pues el particular, pero eso se regula a partir del derecho interno por otras vías, ¿no? Por ejemplo, se podría establecer una obligación de investigar estas violaciones, ¿no? En caso de que fueran terceros los que lo ocurrieron, bueno, que se determinen las responsabilidades de aquellos que cometieron esas violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando una sentencia no se cumple? Si entiendo bien la pregunta. Bueno, a ver, aquí, si lo que estamos buscando es si es que hay una sanción, digamos, en sentido de que se imponga una sanción económica al Estado de alguna manera por parte de los organismos internacionales. No, eso no sucede, eso no existe. Desde esta perspectiva, la fuerza de las sentencias es una fuerza moral. Es legal en el sentido de que estrictamente es legal. Es decir, el Estado se compromete a cumplir con las obligaciones que emanan de la Convención Americana, lo que incluye cumplir con los fallos de la Corte Interamericana. Eso es un compromiso que el Estado asumió como soberano al momento de la firma y ratificación de la Convención Americana y de aceptar la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, legalmente está obligado a cumplir. Ahora, ¿por qué cumplen los estados? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta incluso de naturaleza filosófica, pero uno podría decir que los estados cumplen precisamente porque existe esta obligación y usualmente cumplen. Ahora, ¿qué hace la Corte para dar seguimiento a ese cumplimiento? Bueno, existe un procedimiento que está regulado reglamentariamente por la Corte Interamericana, en donde una vez que se emite el fallo, la Corte le da seguimiento al cumplimiento de la sentencia a partir de informes que presenta el Estado y, por otro lado, de respuestas o observaciones que emiten la Comisión Interamericana, los representantes, y así es como se le da seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Esto puede durar años, pero digamos que en general uno podría decir que la mayor parte de las veces se cumplen la mayor parte de las disposiciones que emite la Corte Interamericana, en general los organismos internacionales, y que rara vez los estados se oponen frontalmente. Aquí, esto es una opinión personal, en el sentido de que el desacatar una sentencia de un tribunal internacional, sobre todo de derechos humanos, donde hay una violación que se acredita en una instancia judicial, es difícil que el Estado actúe de esa forma, ¿no? Usualmente se coopera más bien para el cumplimiento, aunque bueno, obviamente eso no es fácil siempre o en relación con todas las medidas que se puedan ordenar de reparación, ¿no? En México hay casos así, fácticamente estoy seguro que esos existen. Ahora, habría que ver si, no conozco yo una sentencia donde yo dijera, bueno, aquí el Estado mexicano está analizando con este estándar que utiliza la Corte Interamericana. También es muy pronto para saberlo, porque Vera Rojas en cierta forma es un caso nuevo, y es nuevo tanto en la situación fáctica como en la emisión de la sentencia. Entonces, sería interesante quizás observar si la Suprema Corte de Justicia, sobre todo, ha emitido jurisprudencia en relación con esta cuestión. Yo creo que es algo que yo no lo conozco, pero sería interesante observar a ver cómo lo ha resuelto también la propia Suprema Corte, ¿no? Y finalmente, ¿por qué la Convención no reconoce derechos a las personas morales? Bueno, eso es porque la Convención está creada para el reconocimiento de derechos, en principio, a personas físicas, pues. Es decir, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, se refiere específicamente a personas físicas. Ahora, esto no cierra la puerta enteramente a que haya cierto reconocimiento a ciertas instancias, a ciertas personas morales. Por ejemplo, sindicatos, en donde se les reconoce ciertos derechos. Aquí lo que le recomiendo a la persona que lo pregunta es que para conocer el estado de la manera en que se ha interpretado esta cuestión en el ámbito del sistema interamericano, que observen la opinión consultiva, y ahorita les digo el número, en donde se analiza esta cuestión sobre el ámbito de protección de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de la Convención Americana. Dame un segundo. A quien pregunta, vean la opinión consultiva número 22, que se llama así, Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la interpretación y alcance del artículo 1.2, perdón, en relación con una serie de artículos de la Convención. Ahí se aborda a profundidad.
las razones por las cuales se reconoce y en qué medida derechos humanos a personas jurídicas en el sistema interamericano, ¿no? Ahí está desarrollado el argumento de por qué es o no es el reconocimiento de personas morales y en qué medida. Bien. Muchas gracias, doctor. Con esto cerramos esta ronda de preguntas. No sin antes también comentarle que en el chat han manifestado su felicitación a usted por la excelente ponencia que nos ha dado esta tarde. Y si no hay ninguna otra intervención, pues estaríamos dando por concluido nuestro taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana en el caso que hoy nos convocó, que es el caso Vera Rojas versus Chile. Me parece que ahí hay una intervención más. Fátima Camacho, ¿es correcto? Sí, maestra, no sé si me alcanzan a escuchar. Sí. Nada más para comentarle al doctor que alguna vez yo chequé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto similar al que nos acaba de exponer, de una niña mazahua que promovió un juicio de amparo porque la escuela primaria donde ella estudiaba en el Estado de México le negaba las condiciones. La niña, aparte de ser mazahua, o sea, ser indígena, tenía una discapacidad, tenía síndrome de Down. Y resulta que la escuela primaria le negó el acceso porque bajo el argumento de que no contaba con las condiciones para que ella pudiera acceder a la educación. Sus papás promovieron un juicio de amparo, la verdad no tengo ubicado el número, pero sí lo recuerdo. Y para ahorrarle toda la secuela procesal llegó al conocimiento de la Corte. Entonces la Corte resolvió en el sentido de decir, escuela, no me importa si no tienes los medios necesarios para brindarle la educación adecuada a la niña. Tú busca la manera, no se busca un recurso extraordinario, busca la manera de que le llegue la educación a esta niña. Pero lo relaciono a este análisis que acaba usted de hacer de la sentencia, porque me llama la atención que a diferencia de este asunto que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este de la Corte Interamericana hubo una reparación integral en cuanto a los padres de la menor. O sea, hubo un tratamiento psicológico, a diferencia del asunto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los efectos de la sentencia únicamente fueron enfocados al sentido de que el Estado viera o más bien dotara de los medios para que la escuela primaria le pudiera brindar los recursos necesarios para que la niña pudiera tener acceso a la educación. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Fátima. Solo un comentario respecto a eso que creo que vale la pena señalar, que claro, digamos, los derechos de las personas con discapacidad ha girado ahora en torno más bien al modelo social de discapacidad, que justamente va dirigido en ese sentido, en el sentido de aquí el punto no es solamente, es decir, el goce de los derechos no solamente se ve impedido por la situación física o mental de una persona, sino también por las barreras sociales que existen, ¿no? Y estas barreras, el Estado está obligado a combatir esas barreras y a eliminarlas, creando condiciones que razonablemente permitan el goce de los derechos, en este caso de una niña que pueda disfrutar de su derecho a la educación. Entonces sería un buen ejemplo de cómo, claro, esa no es el argumento. O sea, si una escuela no puede atender a una persona con discapacidad, no puede simplemente decir, lo que pasa es que yo no tengo aquí condiciones. Es mucho más complejo que eso y seguramente, pues en ese sentido, esa actuación por parte de la escuela constituye una violación de los derechos de la niña con discapacidad, que tenía una discapacidad, ¿no? En fin, sí. Bien. Bueno, pues creo que es todo, ¿no? Elena, de nuevo, de mi parte, solamente agradecerles nuevamente al licenciado Juan José Cepeda, también a ti por la invitación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Espero poderlos visitar algún día, me dará muchísimo gusto estar ahí con ustedes para tener algunos de estos talleres quizás en vivo. Y nada, espero que esto les haya sido provechosos a todos y a todas y que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. El gusto siempre es nuestro
y le agradecemos, como ya lo mencionaba nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda, su generosidad y ser parte de estos talleres de análisis de las sentencias de la Corte Interamericana. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mañana y les reiteramos la invitación a que visiten las redes sociales de la Comisión y conozcan la oferta de talleres y de capacitación que este organismo público defensor de derechos humanos pone a su disposición. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias, doctor. Gracias.